Ya. Ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática quiere decir que, bueno, antes tuvimos ecuación lineal o ecuación de primer grado. En este caso es ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Ya. ¿A qué hace alusión esto de que yo tengo un polinomio de segundo grado, que suena muy complicado, pero es una expresión de la siguiente forma? Ax cuadrado más bx más c igual a cero. ¿Ya? Esa es la forma general que nosotros vamos a tener una ecuación cuadrática. Y algo que ayuda bastante, pero que no es totalmente cierto, es que el grado es lo que nos dice cuántas soluciones va a tener esta ecuación. En este caso deberíamos tener dos soluciones, pero vamos a ver que es por donde están, por cómo lo estamos trabajando, que podemos tener dos soluciones, una solución o no tener soluciones derechamente, que eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Eh, entonces, esta es la fórmula general. Y hay algo que causa mucha confusión y que yo siempre trato de aclararlo, que esto es distinto a esto de acá, aunque sean muy parecidos. Esto de acá arriba es una ecuación, que es ecuación cuadrática, y esto de acá es una función, que es función cuadrática. Ya no son lo mismo, se parecen, están relacionadas, pero no son lo mismo. Y al tiro les explico la diferencia entre ecuación y función. Ya, denme un segundo. Ya, una ecuación significa que yo estoy buscando los valores para x en los cuales se satisface esta igualdad de acá. Esa es una ecuación, como les dije desde un principio, ¿sí? Son buscar para cuáles valores se satisface una igualdad. En cambio, en la función, yo voy a estudiar cómo se ve esta expresión para cualquier x, ¿sí? En todos los x que a mí se me ocurran, yo quiero ver en cómo se va viendo. Este lo más probable que lo hayan visto y es una parábola. Bueno, no exactamente de esa forma, ¿sí? Porque depende de varias cosas. Pero eso, ¿sí? La ecuación cuadrática está relacionada con la función cuadrática y eso lo vamos a ver cuando veamos función cuadrática, pero quiero que les quede claro que no son lo mismo, son distintos, ¿sí? Y, y ojo con eso, porque he visto en hartos lados que confunden ecuación cuadrática con función cuadrática y no son exactamente lo mismo, ¿ya? Función es estudiar cómo se comporta en cada punto esa expresión, y ecuación es buscar los valores para cuales la igualdad se satisface, ¿ya? Entonces, como les dije, a esto de acá arriba le vamos a llamar forma general, ¿ya? Porque nosotros vamos a poder encontrar ecuaciones cuadráticas de otra forma escrita, pero esta es la forma más genérica que uno tiene de escribir una ecuación cuadrática. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones? Son las soluciones, ¿ya? Escribámoslo, ¿cuáles son las soluciones de ax cuadrado más bx más c igual a cero? Importante que esté igualado a cero porque si no lo que les voy a decir es mentira, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las soluciones de esto? Hay una fórmula, ¿ya? Y esta es la fórmula que uno, lamentablemente, hay que aprendérsela, que es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. ¿Ya? No es fatal si no se la memorizan, ¿sí? De hecho, yo no me la sabía, sabía que servía para encontrar ecuaciones cuadráticas. Yo el día antes de la PSU me memoricé todas las fórmulas que tenía que memorizarme y bueno, mi memoria funciona muy bien así cuando hay que memorizar. Pero yo sé que existe esa fórmula, sé que la puedo ocupar para encontrar soluciones de una cuadrática, así que con saber que existe está bien. Memorizársela cuesta trabajo porque no es algo tan simple, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Son estas. ¿Y cuáles son estas si yo aquí escribí un solo término? Bueno, este más menos es el que a mí me dice que son dos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener dos soluciones, x1 que va a ser menos b
más la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a, y voy a tener la segunda solución que va a ser menos b menos la raíz de b cuadrado dividido en 4ac, o sea, por ac dividido en 2a. Ahí sí, ¿ya? Esas dos son las soluciones que va a tener una ecuación cuadrática si es que yo la escribo de esta forma. Entonces, mi tarea, cuando a mí me den una ecuación cuadrática y yo quiera ocupar esta fórmula para saber cuáles son las soluciones, es identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Puede que algunos de ellos sea cero, puede que no, ¿ya? Pero si yo llevo la ecuación a esta forma, a un lado del igual un cero y al otro lado toda la expresión cuadrática, entonces yo puedo ocupar esta fórmula, pero es importante que esté igualada a cero para que sea de esta forma. Se puede demostrar de dónde sale esta fórmula y es medianamente fácil, bueno, depende de cada uno, pero no es necesario. Ya se ocupa lo que se llama completar cuadrado y que no es tan difícil, pero no es necesario. Por ahora hay que saber que existe y que esta es la solución. Hay otra forma de encontrar las soluciones, pero eso lo vemos en unos minutos más. Porque ahora, aprovechando que tenemos esto de acá, esta solución, hay un término que a nosotros nos va a interesar estudiar, ¿sí? Entonces, de esta fórmula, podemos obtener, o podemos estudiar más bien, la raíz, ¿ya? ¿Y por qué estudiar la raíz? Porque claro, uno sabe ciertas restricciones con las raíces, uno sabe que las raíces, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que cero, porque en este caso una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, esto no siempre va... Dame un segundo. Esto no siempre va a tener sentido lo que esté adentro, ¿sí? Va a depender de distintos casos. Entonces, podemos estudiar la raíz de qué forma y lo llamaremos discriminante. ¿Y qué va a ser el discriminante? Que se escribe con un triangulito y es lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Entonces, lo que está dentro de la raíz a nosotros le vamos a llamar discriminante, y es justamente esa expresión que sale ahí, b cuadrado menos 4ac, todavía asumiendo que yo la ecuación cuadrática la estoy escribiendo como esa expresión que escribí arriba, como el ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo que está dentro de la raíz lo llamamos discriminante. Y la pregunta es, ¿para qué sirve? Esto nos va a decir el tipo de soluciones que va a tener la ecuación cuadrática, ¿sí? Esto nos dice el tipo de soluciones de ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ser estas soluciones? Bueno, si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones eh, reales y distintas. ¿Ya? Eso es lo primero. La segunda es si el discriminante es igual a 0. En este caso, hay dos soluciones reales e iguales, o muchas veces se dice que cualquiera de estas dos son válidas. Se dice que hay una única solución, ¿ya? Y finalmente, si el discriminante es menor que 0, primeramente se dice que no tiene solución, y que para efectos de la prueba de este año, esa es la respuesta correcta cuando el discriminante es menor que 0, es decir, que la ecuación no tiene solución, pero alternativamente, y que significa lo mismo, quiere decir que tiene dos soluciones
complejas conjugadas. ¿Ya? Y esto lo voy a marcar con un asterisco porque si no saben nada de números complejos, da lo mismo, ¿ya? Para lo que se tienen que saber de este año es que si el discriminante es menor que cero, no hay solución. Sí, cuando hay una única solución quiere decir que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y eso lo vemos enseguida, ¿ya? Porque hay otra forma. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Sí, recapitulando que hemos dicho hartas cosas interesantes, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esto de acá, la forma general de una ecuación cuadrática. No, el discriminante es sí la raíz, es solo lo que está dentro de la raíz. Y eso lo podría notar, de esta forma la podemos estudiar, lo que va dentro, ya lo voy a, lo que va dentro de la raíz, y lo llamamos discriminante. Ahí sí, sí. El discriminante es lo que está solo dentro de la raíz. Entonces estábamos recapitulando. Tenemos una forma general para una ecuación cuadrática, que es de la forma ax cuadrado más bx más c. Ahí está, creo que se está viendo con mucho delay lo que muevo. Ya. Entonces tenemos la forma general, ax cuadrado más bx más c. Vimos cuál era la diferencia con una función. Vimos cuál es la fórmula general de la solución, que es esta de acá, que esa es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Uno se lo aprende casi como una canción, pero ahí está. Tenemos que, podemos estudiar el tipo de soluciones. Tenemos que, si el discriminante, eh, a ver, sí, 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 ya, lo digo al tiro. Ya, entonces teníamos discriminante, teníamos que era b cuadrado menos 4ac, es decir, lo que está dentro de la raíz de la solución general, y tenemos tres tipos. Si el discriminante es mayor que cero, hay dos soluciones reales y distintas, es decir, son dos números totalmente distintos, 1 y menos 1, por ejemplo, o 2 y 10, por decir algo. Cuando el discriminante es igual a cero, decimos que hay dos soluciones reales e iguales, ¿sí? Cuando digo iguales, me refiero a que son exactamente el mismo número, ¿sí? Por eso cuando después digo hay una única solución, es por eso. Ya, es más que nada para hacer énfasis de esto de que si hay si hay una ecuación cuadrática tenemos dos soluciones, pero esas soluciones pueden ser iguales entre ellas, ¿sí? Por eso puse como alternativo hay una única solución, porque lo pueden encontrar de las dos formas. Y finalmente, cuando el discriminante es menor que cero, tenemos que la ecuación cuadrática no tiene solución, ¿sí? O si saben números complejos, que esto, como les dije, no entra para este año, se dice que tienen dos soluciones complejas conjugadas. Y eso no importa lo que sea, pero para que sepan que existe otra versión. Pero para este año, para la prueba, se tienen que quedar con no tiene soluciones. Ya, déjenme mirar mi torpedo. Ya. Ahora, ¿qué pasa una vez que yo conozco las soluciones de una ecuación cuadrática? Ya, esto es aparte, ¿ya? Digamos que alfa y beta son soluciones de la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, entonces podemos escribir 0 igual a la ecuación ax cuadrado más bx más c, y eso yo lo puedo escribir como x menos alfa, x menos beta. ¿A qué me refiero con esto? Que entonces, si yo obtengo una ecuación cuadrática cualquiera, ¿ya? Y yo encuentro sus dos soluciones, entonces yo ya sé cómo factorizarla, ¿sí? Este igual de acá es factorizar.
¿ya? Y lo repito, si yo sé cuáles son las soluciones de una ecuación cuadrática, entonces sé cómo se factoriza. Muchas veces estas factorizaciones no son para nada fáciles, ¿sí? Podrían quedar muy raras, pero sabiendo cuáles son las dos soluciones, entonces ya sé cuáles son las, em, cómo la puedo escribir, ¿sí? Y es decir, si yo conozco las soluciones de una ecuación cuadrática, entonces yo sé al tiro cuál es la ecuación cuadrática, ¿sí? Y esto voy a dar un ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Digamos dos números cualquiera. Si 3 y -2 son soluciones de una ecuación cuadrática, ¿cuál es la ecuación? ¿Ya? Entonces, como les dije, si yo ya sé cuáles son las soluciones, entonces yo ya sé de qué ecuación son solución. ¿Por qué? Porque ahora yo en vez de escribir ax cuadrado más bx más c, como conozco las dos soluciones, sé que las puedo escribir como x menos 3, x menos menos 2. Y ahí lo escribí así para hacer harto énfasis de que el menos es como por fórmula y no depende del valor que sea solución. Entonces son de esa forma. Es decir, 0 es igual a x menos 3, x más 2. Y ahí eso yo ya sé cómo funciona. Esto es x cuadrado menos x menos 6. ¿Ya? Eso es un producto notable. Entonces, claro, los signos son inversos cuando uno se factoriza. Sí, son inversos. ¿Ya? Entonces, eh, tengo dos formas de estudiar yo una ecuación cuadrática. Bueno, ya tenemos tres formas básicamente para mirar. ¿Ya qué me refiero con esto? La primera es, si yo les doy una ecuación cuadrática, ustedes pueden ocupar una fórmula para solucionarla, ¿sí? Para encontrar cuáles son los valores que hacen que la igualdad sea verdad, es decir, resolver la ecuación, ¿ya? También podemos estudiar el tipo de soluciones que tiene, si tiene dos soluciones iguales, dos soluciones distintas o no tiene soluciones. Y también podemos hacer lo siguiente, si yo les doy las dos soluciones de una ecuación cuadrática, ustedes pueden encontrar cuál es la ecuación cuadrática, ¿ya? Y otra cosa que nosotros vamos a poder saber si es que conocemos las soluciones, ¿sí? Todavía estamos en el caso que yo conozco solo las soluciones, ¿ya? Entonces, ahora aparte, si conocemos alfa y beta, soluciones de una ecuación cuadrática, entonces la suma de las soluciones es igual a menos b partido a, y la multiplicación de las soluciones es igual a c partido a. Sí, yo siempre me lo aprendí como el menos vaca, ya, pero con b larga. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo conozco de nuevo dos soluciones, de nuevo yo puedo recuperar la ecuación de otra forma. Si ya tenemos dos formas de recuperar la ecuación, solo sabiendo las soluciones, ¿sí? Entonces, puedo hacer dos cosas, o hacer esto de sumar las dos soluciones y ver que dan menos b partido a, y multiplicar las soluciones y ver que dan c partido a, o derechamente los puedo escribir como en lo de arriba, y empezar a multiplicar todo con todo y ver a qué ecuación llegamos. Y eso, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, todo claro. Profe, Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la ecuación está como incompleta, por así decirlo? Si es que me dicen, no sé, ax cuadrado más bx y sin la c, o ax cuadrado más la c y ya. sin bx. Sí, estudiemos ese caso, ¿sí? Por ejemplo, yo les diría, bueno, algo que tienen que saber es que, a ver, que me preguntan si la resta de soluciones como propiedad no existe. Yo al menos creo que no la conozco, ¿ya? Porque de dónde salen estas propiedades con la suma y la multiplicación de las soluciones es de esto de acá arriba, de la fórmula general. Es
Si se fijan, si yo sumo x1 y x2 aquí en las fórmulas generales, las raíces se van. ¿Sí? Quedan menos 2b partido en 2a y se van. Y si las multiplico, queda una suma por diferencia y es más que nada por eso. ¿Ya? Pero creo que con la resta no hay ninguna solución. A lo mejor quedaría como menos el discriminante. No, creo que no. Al menos no se me ocurre ninguna útil, al menos. ¿Ya? Ahora con la pregunta que me hicieron, la respuesta es que el A, el B y el C siempre están, ¿sí? Entonces pero están de otra forma, ¿sí? Si estudiamos ax cuadrado más bx más c igual a 0, a, b y c son números reales, ¿qué eso significa eso? Es decir, pueden ser 0. Sí, lo ideal es que el a no sea 0 porque si no, no es una ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ejemplo, ¿ya? Si yo tengo una ecuación 5x cuadrado más 3 igual a 0, ¿qué pasa acá? Acá esto es lo mismo que decir 5x cuadrado más 0 por b, o sea, 0 por x, más 3 igual a 0. Es decir, en este caso tengo que el a es 5, que el b es 0 y que el c es igual a 3. Es decir, cuando falta una de esas cosas, el a, el b o el c, significa que es 0. ¿Ya? De la misma forma, teníamos ese ejemplo, digamos a, el ejemplo b, si tengo x cuadrado menos 3 igual a 0, esto es lo mismo que, bueno, y escribí lo mismo que arriba, pero digamos menos 3x igual a 0. Ahí sí. Ya. En este caso el O sea a que es, B y C pueden ser 0, pero el A no, el A cuadrado, o sea, el AX cuadrado no puede ser. no, exacto, eso mismo. Sí, porque ¿qué pasa si el a fuese 0? Entonces ya no sería una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces en este caso el a es 1, el b es menos 3 y el c es 0. ¿Ya? Y en el tercer ejemplo, que si a es igual a 0, entonces no es ecuación cuadrática. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si yo tuviera una ecuación lineal, por ejemplo el 3x más 2 como las teníamos hace unas clases atrás, esto es lo mismo que 0x cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Y esto no se soluciona como una ecuación cuadrática. Y además tendríamos un tremendo problema porque el a sería 0, y si yo voy a las ecuaciones generales, o sea, las soluciones generales, yo estoy dividiendo por a, o sea, estoy dividiendo por 0, y estaría en tremendo problema, que eso no se puede, ¿ya? Así que, eso, ¿sí? El a o el b pueden ser 0 y eso es lo que da origen a este tipo de ecuaciones cuadráticas que uno ve, ¿ya? Algo como aparte, ¿sí? O sea, algo que también es súper importante saber. ¿Qué pasa si se me olvida la fórmula? ¿Ya? Eh, sí, el a puede ser decimal. Sí, el a puede ser cualquier cosa menos 0. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si a uno se le olvida la fórmula? ¿Hay algún otro camino para poder encontrar las soluciones? ¿O morí? No, la respuesta es que sí. Sí hay otra forma, ¿sí? Y demos un ejemplo cualquiera. X cuadrado más, bueno, no tan cualquiera. 5x más 6 igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que uno tendría a hacer, ecuación cuadrática, hay que encontrar las soluciones. Ah, ya, fórmula. Pero ¿qué pasa si se olvida la fórmula? Tengo que intentar factorizar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos factorizar cosas al cuadrado. Nosotros esto ya lo hicimos, ya lo vimos en alguna clase, entonces nosotros ya sabemos factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza este tipo de cosas? Bueno, busco dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. La respuesta es que son 2 y 3. Así que esto se factoriza como x más 2, x más 3 igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6 y 3 más 2 son 5. Es decir, lo factorizo. Y ahora, cuando yo tengo una multiplicación de paréntesis,
entre dos paréntesis, y eso da 0, significa que uno de los dos tiene que ser 0. Sí, dime, Belén. O sea, lo que quedó ahí, x elevado a 2 más 5x más 6 es como una función, no función, una cuadrado de binomio. Sí, algo así. Esto recibían otro nombre porque no es un cuadrado exactamente, pero sí, hay que mirarlo de esa forma también. Sí, y esto muestra también un poco esto de que no es como, ¿cómo se llama esto? No es como que toda la matemática sea independiente entre ellas, ¿sí? Yo aquí puedo ocupar cosas que ya hayamos visto, así como más adelante también puedo ir ocupando cosas que ya hayamos visto porque la matemática no es independiente, sí se construye entre lo que vayamos viendo, ¿sí? Sí, este trinomio, sí, se llaman así, con un factor en común, ¿sí? Ese era el nombre que recibía este tipo de producto notable, ¿ya? Entonces, como les decía, una vez que nosotros ya lo factorizamos, ya es súper fácil encontrar las soluciones y no necesitamos la fórmula. ¿Por qué? Porque si yo tengo multiplicación de dos paréntesis igual a 0, significa que uno de los dos tiene que ser 0. Es decir, x más 2 es igual a 0 o x más 3 es igual a 0. Y ahí obtuvimos dos ecuaciones lineales de lo más fácil que hay, ¿sí? Solo pasar el numerito restando al otro lado. Entonces sería x igual a menos 2 o x es igual a menos 3. Entonces, esta fue la otra forma que tuvimos nosotros para poder encontrar soluciones de una ecuación cuadrática si es que se nos olvida la fórmula. Pero nos demanda saber factorizar, ¿sí? Así que, bueno, en este punto uno ya más o menos asume que ya entienden cómo se factoriza y lo hacemos. Pero si no, es buen momento de repasar factorizaciones, porque ayudan bastante, sobre todo si uno no se sabe la fórmula. Claro que hay veces que uno no va a adivinar nunca la factorización y ahí es necesaria la fórmula. Yo lo que recomiendo siempre es primero traten de factorizar y si no se puede, ocupamos la fórmula, ¿sí? En general uno lo enseña al revés, uno enseña primero la fórmula y después da como, ¿qué pasa si no me sé la fórmula? Factorizo. Pero yo diría que siempre traten de factorizar primero, porque claro, el ejercicio es mucho más corto y si ya no sale, ocupar la fórmula, ¿sí? Es como un tanque que tienen la fórmula que siempre les va a resultar, pero a veces es un poco más tedioso. Ahora, si no se sienten cómodos factorizando, fórmula, ¿sí? Pero se puede hacer. Completando cuadrados también se puede, ¿sí? Pero eso no es algo que todos manejan y que a veces toma un rato de explicar. Así que si saben completar cuadrados, también se puede. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ya. Hasta aquí es la materia de hoy. Así que vamos a empezar con ejercicios, ¿sí? Por si hay alguien que no había estado nunca en estas clases, yo voy dando ejercicios de a uno. Hacemos unos 6, bueno, traje 6. Esperemos hacerlos todos y sin alargarnos mucho. Escribo el ejercicio, les doy unos 2 minutos, que es más o menos el tiempo que ustedes tienen en la PSU para resolverlo. Lo hacen, me van dejando la alternativa correcta en el chat, la que ustedes crean, y después la verificamos entre todos. Así que voy a empezar a escribir con los ejercicios. El primero. Así que si no tienen lápiz y papel a mano, busquen mientras yo escribo.
Ya, ahí está. Unos 2 minutos y lo revisamos. Ya, estamos en el tiempo. Primero preguntan cómo tener acceso a las grabaciones. En el canal de YouTube están todas las clases. El canal de YouTube es Pase a la PSU, tal cual como está acá. Si no, desde nuestro Instagram, también en el link que tenemos ahí en la biografía, está el canal de YouTube. Y ahí están todas las clases. Hay una lista de reproducción que se llama Clases 2021, Clases Matemáticas 2021, y ahí las pueden ver todas. Y bueno, ahí están divididos en hartos temas todos los videos. Y ahí están en listas de reproducciones porque más que nada son tantos que si no se les van a perder los videos entre ellos. Ya, eso. Ya, volviendo al ejercicio, me dijeron alternativa B, y eso es correcto. Y me acabo de dar cuenta que había más de una forma de hacerlo sin siquiera saber ecuación cuadrática. ¿Ya? Que es que tenemos lo siguiente, 2x cuadrado más 3x y nosotros queremos que esto sea igual a 5. ¿Ya? Entonces, claro, sí, lo que dice Felipe es lo que me acabo de dar cuenta. Se puede reemplazar nomás. O sea, yo voy reemplazando los valores que me dan acá. Primero, la A yo la puedo descartar al tiro. ¿Y por qué? Porque me dicen valor entero. ¿Ya? Y entonces no me sirve. Entonces sí, reemplazar era un camino, reemplazar con todos los valores que están ahí y ver qué llego, ver si es que da 5 o no da 5. Y claro, con el 1 sí daba. Pero lo que apuntaba el ejercicio era ocupar ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, esto es lo que había que plantear, escribir que 2x cuadrado más 3x fuese igual a 5, que eso es lo que queremos. Entonces esto es lo mismo que 2x cuadrado más 3x menos 5 igual a 0. ¿Sí? El 5 yo lo pasé restando hacia allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dije que nosotros necesitábamos tener cosas de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, en este caso, al menos no es directo, no se ve directamente cómo se pueda factorizar. Entonces, ¿qué hago yo? Reconozco el A, que es 2, reconozco el B,
que es 3, y reconozco el c, que es menos 5. Entonces, ahora yo ocupo la fórmula. Ahora tengo que x es igual a menos 3 más menos la raíz de 3 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 5, dividido en 2 por a, que es 2. ¿Ya? Entonces me queda que x es igual a menos 3 más menos la raíz de 9, más 4 por 2 son 8, y 8 por 5 son 40. Y ahí cambia a más porque tengo un menos aquí y tengo un menos aquí. Entonces cambia a más, y eso dividido entre 4. ¿Ya? Esto es lo mismo que menos 3 más menos la raíz de 49 partido en 4, y eso es menos 3 más menos 7 dividido entre 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz de 49 es 7. Entonces ahora yo tengo las dos soluciones. Tengo x1, que es menos 3 más 7 dividido entre 4, y x2 es igual a menos 3 menos 7 dividido entre 4. ¿Ya? Entonces esto es 4 dividido entre 4, y eso es 1, que esa es la respuesta correcta, mientras que en este de acá tengo menos 10 cuartos, que eso es lo mismo que menos 5 medios, pero lo importante es que no es entero. Entonces, aquí se verifica que el x igual a 1 es lo que yo estaba buscando, y sí, esta es la forma de hacerlo como con la materia que estábamos viendo, pero sí, si se ponen a reemplazar los valores que están en la alternativa, también se podía llegar. ¿Quedó alguna duda en el ejercicio? Ya, avanzamos. Ejercicio 2. De, ya, ahí está, ejercicio 2, unos 2 minutos y lo revisamos. Son todas 6, ¿cierto? Sí, son todas 6, son medio raros mis números. Son todas 6 y 4 la otra.
Ya estamos como en el tiempo. Bueno, respondió una persona. Sí, efectivamente la correcta es la C. Y hay dos formas de hacer este ejercicio, ¿ya? Y son de las dos formas básicamente que les mostré arriba que podemos construir la ecuación a partir de conocer las soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que 3 más raíz de 5 y 3 menos raíz de 5 son las dos soluciones. Entonces, lo primero que yo sé es que si a esto le llamo alfa, y a esto le llamo beta, que es como teníamos más arriba, yo sé que alfa más beta va a ser menos b partido a, y alfa por beta va a ser igual a c partido a. Eso en una ecuación de las fórmulas ax cuadrado más bx más c. Sí, sí, lo que dice Diego es cierto en el chat. ¿Sí? Había dos formas de hacerlo, o sea, como dos grandes formas de hacerlo. Una, ocupar las propiedades que vimos sabiendo sabiendo las soluciones, o encontrar las soluciones una a una de las que están en las alternativas, que no es lo recomendable porque les va a tomar harto tiempo, pero claro, así uno ya se ve arrinconado y no sabe qué hacer y es la única opción que le queda, bueno. Entonces, una forma era ocupar esto, sumar las dos raíces y ver que eso es menos b partido por a, y multiplicar las dos raíces y ver que es c partido por a. Con raíces también me refiero a soluciones, si raíces y soluciones son lo mismo. Entonces, alfa más beta en este caso va a ser 3 más raíz de 5, y eso lo tengo que sumar con 3 menos raíz de 5, y eso me da menos b partido a. ¿Se fijan? Aquí se van estas dos cosas, se van el raíz de 5 con el más raíz de 5 porque está en cosigno contrario, me queda 3 más 3, que son 6. Entonces 6 es igual a menos b partido a. ¿Ya? Y además sé que 3 más raíz de 5 por 3 menos raíz de 5, eso tiene que ser igual a c partido a. ¿Ya? Entonces, lo que si se fijan en la multiplicación, tengo una suma por diferencia. Entonces va a ser 3 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado, y eso es c partido a. O sea, 9 menos 5 es c partido a, 4 es igual a c partido a. C partido a. Ahí sí. Entonces, en resumen, tengo que 6 es igual a menos b partido a, y tengo que 4 es igual a c partido a, ya que es lo mismo que escribir 1 dividido en 1 en ambos casos. ¿Ya? Entonces, como en ambos casos están iguales, los a, por ejemplo, que en ambos casos, que es la letra que se repite en ambos casos, como en los dos lados está igual, entonces tengo que menos b es igual a 6, y que 4 es igual a c, y que a es igual a 1. Entonces yo ahora puedo reconstruir, porque esto es lo mismo que b es igual a menos 6, y lo otro lo escribo igual. C igual a 4, a igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? O sea, en realidad, ¿de qué ecuación son soluciones? De 1 por x cuadrado menos 6 por x más 4 igual a 0, que es lo mismo que x cuadrado menos 6x más 4 igual a 0. Es decir, la alternativa C. Y esa era una forma de hacerlo, ¿sí? Ocupar esta propiedad de la suma y la multiplicación de las soluciones. Otra forma era haber hecho lo siguiente: x menos 3 más raíz de 5, y esto por x más, no, menos también, 3 menos raíz de 5, ahí sí, ¿ya? Igual a 0. Y hacer esa multiplicación también es un poquito más tedioso, pero también resulta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto me queda x cuadrado más x, porque es un binomio con término común, entonces x cuadrado más la suma de las dos cosas que están ahí entre medio, que en este caso sería menos 3 más raíz de 5, más 3 menos raíz de 5, y el último es más la multiplicación de los dos distintos, que sería 3 más raíz de 5, 3 menos raíz de 5 igual a 0. Y se hacen todas esas multiplicaciones, pero
es un poco más tedioso, pero llegan a lo mismo. ¿Ya? Y bueno, el último camino, que era el no recomendable, era encontrar la solución una a una de cada una de las ecuaciones que están ahí en la alternativa. ¿Y por qué no es recomendable? No es que no sea confiable el método, sino que se van a demorar mucho. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio cómo se hacía? Eh, a ver, me preguntan si hay alguna forma de encontrar... no sé si la ecuación, a ver... o sea, con geometría analítica yo diría que sería esto mismo, ¿sí? Porque, bueno, o sea, con ecuación de la recta no, hay ecuación de la parábola también, así como, y en realidad existen ecuaciones de muchas figuras, pero no sé si alguna de las, al menos de las que entran o han entrado alguna vez para la PSU se pueda ocupar, o sea, como que sea tan fácil de enseñar. Con ecuación de la parábola puede que sí, yo creo que sí, ya, pero no estoy seguro. Ya, eso. El ejercicio número 3. Ya. Si n es igual a logaritmo. Ya, ahí está. Ejercicio número 3. Ojo que este tiene una pequeña trampita, pero aún así es ecuación cuadrática. Así que unos minutos y lo resolvemos.
Ya, estamos como en el tiempo. Me dice la alternativa E, pero la respuesta es que no. Ya la respuesta es la C. Y no es que -2 no sirva como solución de la cuadrática, pero hay una pequeña trampa aquí. Y eso lo voy a decir al tiro. ¿Ya? En este caso, bueno, primero necesitamos que n sea igual a 2. O sea, yo en la expresión que tengo ahí, n igual al logaritmo en base x de 3x más 10, en vez de escribir n voy a escribir 2. Entonces tengo que 2 es igual al logaritmo en base x de 3x más 10. ¿Ya? Esto por la definición del logaritmo es lo mismo que x cuadrado es igual a 3x más 10. Es decir, si esto yo lo acomodo, me queda x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Es decir, tengo una ecuación cuadrática. Entonces yo voy a encontrar dos soluciones de esto. Pero la diferencia en este caso con los anteriores es que aquí no me sirve cualquier solución para la cuadrática. ¿Por qué? Porque el x está siendo la base de un logaritmo. Y para poder ser base de un logaritmo necesito ser positivo. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos es una restricción. ¿Sí? Necesitamos que x sea positivo. Ya no puede ser negativo porque es la base de un logaritmo. Entonces, en base a eso, trabajamos. Entonces, ahora tenemos aquí dos números que multiplicados den menos 10 y que sumados den menos 3. Eso es fácil, es x menos 5, x más 2 igual a 0. Ahí se podía factorizar o ocupar la fórmula. Yo factoricé porque era más fácil. Menos 2 más, o sea, menos 5 más 2 da menos 3 y menos 5 por 2 da menos 10. Es decir, cumple lo que queremos. Así que x menos 5 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Es decir, x es igual a 5 o x es igual a menos 2. Entonces, claro, ambos funcionan como solución de la ecuación cuadrática, pero no necesariamente me sirven para este ejercicio, porque en este ejercicio yo estoy pidiendo que sea positivo. Entonces, x es igual a 5 es el único que me sirve en este caso. ¿Ya? Y así es como, por ejemplo, en un problema con contexto también serviría, hay que ir mirando el contexto de la pregunta porque puede que un número negativo no me sirva y si uno positivo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, avanzamos con el ejercicio número 4. ¿Cuál es el mayor valor entero Ya, ahí está. ¿Cuál es el mayor valor entero que puede tener n en esta ecuación para que no tenga soluciones reales? Sí, eso también ya lo vimos delante, así que háganlo y lo revisamos.
Profesor, me tengo que salir. Sí, no hay problema. Sí, si se tienen que ir, vayan nomás, no hay problema. Ya, profe, gracias. Ya. Ya. Vamos a revisar el ejercicio. Que no anoté cuál era la respuesta correcta, así que lo verificamos al tiro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo una ecuación cuadrática, la voy a volver a escribir. 2n más 1, x cuadrado más 3, x menos 2 igual a 0. Así que en este caso tengo que el a en esta ecuación cuadrática es 2n más 1, que el b es 3 y que el c es menos 2. Entonces, a mí, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando para que no tenga soluciones reales, ¿sí? Es decir, necesito que el discriminante de esta ecuación sea menor que 0. ¿El discriminante qué era? En este caso es b cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es 2n más 1, por c, que es menos 2. ¿Ya? Yo necesito que eso sea menor que 0, menor estricto que 0. ¿Ya? Entonces tengo que 3 al cuadrado, que eso es 9, vamos a escribir al tiro, 9 menos, este cambia a más 8 por 2n más 1, necesito que eso sea menor que 0, ¿sí? Porque ahí el 4 lo multipliqué con el 2 del final y ahí se juntan. Ya, así que esto es 9 más, multiplico el 8 con el paréntesis, que es 16n, más 8, necesito que sea menor que 0, eso es 8, 9 más 8 son 17, más 16n menor que 0, ahora 16n menor que menos 17, y n es menor que menos 17 partido en 16, ¿ya? Ahora, como tengo 17 dividido en 16, esto es 1, algo, o sea, menos 1, algo, o sea, estoy ahí. Ya, entonces, la pregunta ahora, si yo dibujara una recta numérica, que es la forma más fácil de ver esto, tengo aquí el menos 1, el menos 1, algo está más hacia la izquierda, ¿sí? Está como por aquí, ¿ya? Entonces, ahora yo necesito que el n sea más chico que todo eso, ¿sí? O sea, que el n está en toda esta parte. Y me preguntan cuál es el valor entero mayor que puede tomar esta letra n, ¿ya? Entonces el menos 1 no lo puede tomar, entonces ¿cuál sería el siguiente? Menos 2, ¿ya? Y ese sería el más grande que puede tomar, es decir, la alternativa A, tal cual como me habían dicho en el chat, ¿ya? Así que eso, ¿alguna duda? ¿Se entendió el ejercicio? Ya. Y vamos a hacer un último ejercicio para no alargarnos tanto. Ejercicio número 5. Las medidas de los lados ya. Este ejercicio es del modelo, ya, así que por si lo habían visto. Así que unos 2 minutos y ya lo resolvemos.
Ya, estamos en el tiempo. Lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, lo que tengo en este caso es que tengo un rectángulo, ¿sí? Que lo vamos a dibujar acá. Y me dicen que los lados son pares consecutivos. Entonces, ¿cuál es un número par cualquiera? Es 2n, digamos 2n. Entonces, ¿cuál es el par consecutivo que viene después? 2n más 2. Bueno, claro que no me quedaron bien porque el 2n más 2 es más grande, pero no importa, sí es algo referencial. Ahora me dicen que el área de este rectángulo es 48 metros cuadrados, es decir que 2n por 2n más 2 tiene que ser igual a 48. Así que es multiplicar los dos lados del rectángulo y eso me da el área. O sea, tengo que 4n cuadrado más 4n es igual a 48. Ya yo lo que voy a hacer es dividir todo por 4, para que quede más fácil. Entonces me queda n cuadrado más n igual a 12. ¿Ya? Entonces ahora yo lo paso para allá y me queda n cuadrado más n menos 12 igual a 0. Entonces aquí tengo que buscar dos números multiplicados que den menos 12 y que sumados den 1. Y estos son n más 4, n menos 3. ¿Sí? 4 por menos 3 es menos 12 y 4 menos 3 es 1. Y eso es igual a 0. O sea, tengo que n más 4 es igual a 0 o n menos 3 es igual a 0. Es decir, que n es igual a menos 4 o que n es igual a 3. Y n igual a menos 4 no me sirve. ¿Por qué? Porque estoy hablando de largos. ¿Ya? Entonces necesito que el n sea igual a 3. Ahora, como n es igual a 3 y me estaban preguntando por el lado de menor medida, tengo que es este de acá, que sería 2n, que sería lo mismo que 2 por 3, que eso es 6. Es decir, la alternativa B es la alternativa correcta. ¿Sí? ¿Se entendió alguna duda? Ya, voy a dejar hasta aquí la grabación.